A propósito de ese tema, y bueno, tomamos contacto directamente ahora con el doctor Diego Díaz, abogado defensor de la familia Disparti, que bueno, vamos a ver un poquito de la actualidad, lo que ha ocurrido recientemente con el caso Disparti, por supuesto el tema Gataz. Se dijo mucho también en un principio respecto a las controversias que se presentaban, por supuesto hablando de la pulsera o la tobillera electrónica, mejor dicho. Tomamos contacto con el doctor Diego Díaz. Buenas tardes, Diego, bienvenido a Radio Mitra, Dial Radio TV. Te saluda Juan Manuel y Joaquín, ¿cómo andás? Hola Juan Manuel, Joaquín, ¿cómo les va? Todo bien, gracias por atendernos, doctor. No, por favor. Bueno, respecto a eso, lo último que mencionaba, ¿no? ¿Cómo se encuentra este caso, doctor? Bueno, como todos saben, el día de ayer tuvo lugar la audiencia de apelación solicitada por la defensa del imputado Gataz, con motivo del rechazo del pedido de prisión domiciliaria bajo caución juratoria o personal, como había ofrecido la defensa en su momento. Y bueno, frente al rechazo por parte de la doctora Vera de tal pedido, es que ayer tuvo lugar esta audiencia de apelación y el doctor Celeste confirmó la decisión de la doctora Vera. Por supuesto, es un fallo con el cual nosotros estamos totalmente de acuerdo. Lo veíamos como descabellado al pedido formulado por la defensa, puesto que de otorgarse un beneficio de prisión domiciliaria bajo una caución juratoria, sí, desvirtúa en sí mismo lo que es la medida de coerción personal que representa la prisión domiciliaria, ¿verdad? Bien. Es decir, más teniendo en cuenta los antecedentes del caso y particularmente el comportamiento desplegado por Gataz desde el comienzo de la causa, claro, que nunca quiso someterse al control jurisdiccional. Cuesta pensar que con un simple juramento, una vez prestar su palabra, digamos, sea una garantía suficiente de que no se va a dar a la fuga y va a truncar el avance del expediente. Claro. Claro, o sea, una persona que se escapó, que estuvo afuera, que la tuvieron que encontrar, no puede prestar juramento a algo tan ilógico y contradictorio, ¿no? No, totalmente. Los fundamentos esgrimidos por la defensa estaban dados principalmente porque ellos entienden que es el Estado quien debe proveer los medios necesarios para hacer efectiva la prisión domiciliaria que se dictó y que sigue vigente. Claro. Pero, a ver, la doctora Vera fue muy clara. Se otorga esta morigeración, digamos, que pase de la penitenciaría a su domicilio, pero siempre bajo un control georreferencial a través de la tobillera electrónica. Bien, claro. Y a partir de Sí. Perdón. Pensar que es el Estado quien debe garantizar sí o sí que la pulsera funcione en el domicilio de la persona, es un desatino, desde que, si la persona viviera en el medio del campo y no en el molino, sería ilógico pensar que el Estado deba colocar una antena para que esa persona pueda cumplir la prisión domiciliaria y esté controlado mediante pulsera electrónica. Tal cual. Doctor, ¿se había encontrado dentro de su carrera con algún caso de estas características? No, mira, yo ciertamente lo que es la esfera penal, sí, la tomo en casos muy particulares. Y sí, he tenido en otras oportunidades casos como este, pero ninguno que haya tenido una trascendencia pública o mediática como esta, dadas las particularidades del caso, ¿no? Como fue la fuga por parte de Gataz. Seguro. A propósito de lo que mencionábamos anteriormente, en un cruce de palabras con Luis Disparti, el papá de Kevin, estaba, un poco asustado también respecto a esto, y lógicamente, ¿no? Son las verdaderas víctimas en este caso, que, también alertó a nuestra ciudadanía, y algo que ha tenido mucho contenido mediático es esto, ¿no? Pero la palabra y la preocupación de su papá me llamó muchísimo la atención, doctor, ¿no? ¿Qué pudiste advertir vos? Sí, totalmente. A ver, fue para ellos una desazón, claro. Dictado de la prisión domiciliaria, porque ellos entienden que, una persona que mata y se da a la fuga, no puede estar tranquilo en su casa cumpliendo la pena hasta que tanto se dicte una sentencia condenatoria o absolutoria, ¿verdad? Sí. Pero mucho menos les hacía gracia
prever la posibilidad de que encima esté en su domicilio sin ningún tipo de control, porque ciertamente no podemos exigir que esté la policía en forma constante efectuando un control de que Gatás se quedara en su casa. Claro. Entonces la verdad que estaban con cierto temor, porque ellos lo que siempre han buscado, y lo he destacado de ese modo, es que es justicia, claro. No es otra cosa. Entonces, en ver la posibilidad de que esta persona burle a la justicia es algo que a ellos le genera cierta incomodidad. Doctor, a propósito de esto, ¿cómo sigue entonces la cuestión y este caso? ¿Cómo continúa? Hace una semana, 2 semanas aproximadamente, tuvo lugar una audiencia de ampliación de la instrucción penal preparatoria. ¿Esto qué es? Se estaban venciendo los plazos para la elevación de la causa a juicio y se necesitaban de determinados medios probatorios que no estaban incorporados actualmente. Entonces se solicitó esa prórroga de la investigación y se dictó por 3 meses más. Bien. Lógicamente, si las pericias se incorporan antes de los 3 meses, va a ser antes la elevación de la causa a juicio. Bien, muy bien. Y lo último, bueno, doctor, le agradecemos, Diego Díaz, en contacto con nosotros ahora para otra mirada, por supuesto, abogado defensor de la familia Disparti por el caso que mencionábamos al principio. Le agradecemos primero en este contexto también, doctor, por tener este tiempo. Respecto a esta modalidad, al beneficio también de la prisión domiciliaria, despojándonos quizás de este caso puntualmente, pero ¿por qué es tan común últimamente? Y eso es casi una pregunta de su opinión personal, doctor, la que le voy a hacer. ¿Por qué es tan común hoy encontrarse con casos, quizás de relevancia o no, con una cuestión de esta prisión domiciliaria y este beneficio también? Mucho se dice también, y hay como quizás un fantasma dando vueltas por allí que tiene que ver con esto de que quizás la cárcel es chica, o porque, bueno, hay dichos que van en el común denominador de una ciudadanía también, ¿no? Pero, ¿qué piensa, doctor, a propósito de este tema y de la cantidad por ahí de beneficios en cuanto a la domiciliaria? Sí, seguro, mirá. ¿Viene por ahí la mano? Sí, totalmente. Totalmente, que yo entiendo que responde a un cambio de criterio que ha operado últimamente en el derecho penal en general, que tiende a humanizar un poco más las penas impuestas. Y siempre atendiendo, ¿por qué hablamos de humanizar? Porque ciertamente las condiciones en las que están los establecimientos penitenciarios del país y particularmente de la provincia de Mendoza no se encuentran aptos como para receptar a nadie. Es la realidad. Están las personas hacinadas en condiciones bastante complejas, desde la higiene, la seguridad en sí misma, y todo eso tiende a atentar contra la persona del reo, digamos. Entonces, esto ha llevado a que en determinados casos los jueces dicten o otorguen este beneficio de la prisión domiciliaria, aún en casos en los cuales no están taxativamente expresados en la ley. Porque si nos ceñimos a la letra de la ley, únicamente este beneficio estaba previsto para personas de 70 años, de más de 70 años, o que padecen una enfermedad incurable, bien, entonces en todos estos casos no es lo que se da, no es el común denominador entre los presos. Claro, ¿sí? claro. Entonces, bueno, se ha atendido a este cambio de criterio siempre en pos de humanizar también la condena. Porque está bien, una persona que comete un delito debe cumplir una condena. Eso estamos todos de acuerdo. Seguro. Pero también es necesario ver en qué condiciones, ¿no? Yo creo que justamente a eso es a lo que responde este cambio de criterio, y que se advierta últimamente una mayor cantidad de personas que cumplen su pena en esa modalidad. Claro, claro. Bueno, pero en definitiva, para usted, ¿de positivo o negativo esto? Tengo mis reservas. Muy bien. Tengo mis reservas, por supuesto. Sí, yo soy
de la idea la que predomina en el común de la gente. Bien. Es necesario que veamos que lo que se tiene que combatir es el delito, ¿no? Y decirle a la gente no delincan, pero bueno, y las penas se tienen que cumplir donde está destinado, digamos, los establecimientos están destinados a tal fin. Claro, pero estamos en Argentina. Exactamente. Bien. Bueno, doctor, le agradecemos mucho por este contacto, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Sí. Un abrazo. Un abrazo. Ahí estaba en contacto con nosotros, con Otra Mirada, con Radio Mitre San Rafael, con Dial Radio TV, el doctor Diego Díaz, abogado, defensor de la familia Disparti por este caso. Bueno, hablando un poquito respecto a esto y a la actualidad, de lo que sigue, de lo que lógicamente tiene que ver con este sujeto imputado, Elías Gataz, que bueno, por el caso Disparti, el día 31 de mayo pasado, Kevin perdió la vida al ser atropellado en la avenida Pedro Vargas. Esta nota la van a poder encontrar en dialradio.tv, la nota con el doctor Diego Díaz, en el podcast de audio de dialradio.tv.